Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos una vez más conectarnos contigo, Señor, oh Dios del cielo, a través de este tiempo devocional, de esta cita con Jesús, el devocional diario de nuestra familia Senti City, allí en Maryland, en Virginia, en Puerto Rico, Colombia, allí en Georgia, aquí estamos transmitiendo en esta mañana. Bendecimos a todos aquellos, Señor, que se unen por el propósito, Señor, de buscar tu rostro, Señor, por el propósito de alabarte, de bendecirte, de exaltarte, Señor, de glorificarte con todo el corazón, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es infinita, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras, Señor. Muchas gracias, Señor. Bendecimos, Papá Dios del cielo, este día, porque este día tú lo hiciste, Señor, oh Dios del cielo, y nosotros somos tu pueblo, ovejas de tu prado, Señor, y por eso entramos por tus puertas con alabanza, con adoración, con acción de gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro pronto auxilio, porque tú eres, Señor, oh Dios del cielo, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, Señor. Por eso no temeremos, Señor, aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, yo estaré confiado, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque tú eres mi pastor, y estoy seguro de que nada me faltará, Señor, porque tú, Señor, oh Dios del cielo, me pastoreas en delicados pastos, Señor, oh Dios del cielo. Me abrevas en tu manantial, en tus torrentes, Señor, oh Dios del cielo, de aguas vivas, Papá Dios del cielo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este espacio, Señor, por estas plataformas, Señor, por estos medios a través de los cuales podemos llegar, Señor, oh Dios del cielo, a muchos lugares, Papá Dios de la gloria, a muchas personas, a muchas familias, Dios del cielo, con el propósito, Señor, de tener intimidad contigo, Señor, de tener compañerismo contigo, Señor, de tener, Señor Dios del cielo, esta célula celestial cada día con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, Señor. Deleitarnos en tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, porque tú eres bueno, Señor, y hacedor de maravillas, porque no hay Dios tan grande como tú, Señor, oh Dios del cielo, ni obras que igualen tus obras, Señor. Te glorificaré y te exaltaré, Señor, por ser tan bueno, Señor, por ser mi Dios y por ser mi Padre, Señor. Gracias, Señor. Por eso alabamos tu nombre, por eso te bendecimos, glorificamos tu precioso nombre cada mañana, Señor. Alabamos, bendito Señor, porque tú vives y reinas por todos los siglos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos cada día, Señor, de entrar, Señor, de entrar a tus aposentos, de entrar a tu habitación, Señor, de entrar, Señor, oh Dios del cielo, y sentarnos a tus pies para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu consejo, Señor. Muchas gracias, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos por este día, Señor, oh Dios del cielo. Continúa con nosotros, bendícenos en este día. Sal al encuentro de todos aquellos que te buscan, Señor, oh Dios del cielo. Bendice hoy, Señor, oh Dios, a tu iglesia, extendida por toda la tierra. Bendice, Señor, oh Dios del cielo, toda la congregación, toda iglesia, Señor, oh Dios del cielo, todo grupo, Señor, oh Dios de la gloria, que se reúne para buscarte, para conocer de ti, para bendecir tu nombre, Señor, oh Dios del cielo. Que en este fin de semana, Señor, oh Dios del cielo, el pueblo de Dios esté dispuesto, Señor, a buscarte de corazón, Señor, oh Dios del cielo, que buscase ese día de descanso, Señor, no solamente para la diversión, sino para buscar tu rostro, Señor, para estar más cerca a tu corazón, para proclamar, Señor, alabanza
y adoración al Dios del cielo, al Dios de nuestra alegría y de nuestro gozo, Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, alaben su nombre, con danza, con pandero, con arpa. Canten a él, porque Jehová tiene el contentamiento de su pueblo y hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos y para todo su pueblo, dice el Señor en el Salmo 149. Alabad a Jehová con cánticos de liberación, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. En el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana deleitarnos, Señor, deleitarnos en tu palabra, Señor, oh Dios del cielo. Muy bien, familia, aquí estamos de nuevo en nuestro tiempo devocional, Cita con Jesús. Hoy, sábado 3 de diciembre, ya estamos enrutándonos a finalizar el año, así que vayamos preparando nuestro corazón para que podamos despedir este año, pues agradecidos con Dios, independiente de las situaciones que hayamos tenido que vivir, enfrentar. No ha sido un año fácil tampoco, pero Dios ha estado con nosotros. Y bueno, vamos a consagrar también nuestros planes, nuestros proyectos para el próximo año. Y bueno, pedirle al Señor su bendición. Y sobre todo que su presencia esté con nosotros, vaya con nosotros y nos dé descanso. Así que esta mañana vamos a continuar y vamos a terminar en el día de hoy el tema que hemos venido tratando durante esta semana, la serie Bienaventurados, Bienaventurados. Recuerde que este mensaje está inspirado en el sermón del monte, sermón del monte, en el monte de las bienaventuranzas. Así que en esta mañana pues vamos a continuar con la octava. Ya terminamos la séptima bienaventuranza, ¿sí? Ayer estuvimos hablando precisamente de esa situación donde el Señor nos habla acerca de los pacificadores, ¿sí? Dice, bienaventurados sois los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estuvimos hablando acerca de la importancia de ser pacificadores, de establecer puentes, de derribar barreras, de establecer esos puentes de amistad, de reconciliación, de fomentar la paz y no más bien ponernos de pronto en esa postura de echarle más leña al fuego, ¿no? De agravar más la situación de los conflictos entre dos personas, entre familias. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos una bendición muy grande al considerarnos los pacificadores. Es muy importante entender que hay pocas cosas que tienen poder de afligir el corazón de nuestro Padre Celestial. Es cuando los hermanos se están peleando, cuando los hermanos se están mordiendo los unos a los otros, se están haciendo daño los unos a los otros. Eso entristece el corazón de nuestros padres. Y sabíamos y hablamos de las consecuencias de ese conflicto, que bloquea nuestra comunión con Dios, ¿sí? La Biblia dice que es imposible amar a Dios y odiar al hermano, ¿sí? A quien vemos. Si decimos que amamos a Dios, a quien vemos, como al hermano que vemos, que podemos palpar, tocar, visitar, le estamos odiando. Eso es algo
bastante contradictorio, ¿no? Contradictorio, ¿por qué? Porque todas las personas fuimos creadas iguales delante de Dios. Fuimos creadas a imagen y semejanza. Así que es un tiempo, y la Navidad, este tiempo de la celebración es un tiempo muy propicio para reflexionar y para sanar diferencias entre hermanos, entre familiares, entre padres e hijos. ¿Sí? Es muy importante que agrademos el corazón de Dios porque ese es el ambiente propicio para que Dios se manifieste, para que Dios responda a las peticiones y a las necesidades que tenemos como familia. Entonces es muy importante esta bienaventuranza, esta séptima bienaventuranza, el ser que pacificadores. Eh, es muy importante también que nosotros trabajemos en el propósito de convertirnos en esos pacificadores, ¿sí? Es muy importante hablar todo con tranquilidad, hablamos ayer de eso, de la tranquilidad, de la paz que se debe tener al momento de enfrentar una situación, de querer resolver una situación. No podemos ir a resolver una situación, un conflicto interpersonal con dos piedras en la mano, ir armados hasta los dientes, ¿sí? Porque eso lo único que va a hacer es traer más y más animadversión, va a traer más resentimiento, más dolor y más sufrimiento y va a cortar de paso pues la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces es muy importante hablar, ¿cierto? La palabra del Señor nos da pauta acerca de la resolución de conflictos, ¿sí? Hoy se habla mucho de eso, de la reconciliación, de la solución de conflictos, y hay organizaciones y hay personas especializadas en eso, pero recuerde que los conflictos comienzan en el corazón. ¿De dónde provienen las guerras? De vuestras pasiones, de vuestro corazón. Entonces, es importante que el Señor nos dio a nosotros un ministerio, porque Él nos dio un ejemplo, ¿sí? Él reconcilió, ¿cierto? Dice en primera de, 2 de Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio la palabra de la reconciliación. Nos reconcilió consigo a través de quién? De Jesucristo. Entonces, así como Dios le da esa misión a Jesucristo para venir a ser el mediador y establecer ese puente de podernos acercar, de podernos reconciliar con Dios, dice que Él también nos encarga ese ministerio, es una misión, ¿sí? Ese ministerio es una misión. Luego, como cristianos estamos para eso, ¿sí? Estamos para ser facilitadores en esos diálogos, en esas conversaciones y no tomar parte, ¿sí? Porque no podemos tomar partido. Hay que escuchar las dos partes, ¿sí? Y ser objetivos. Y todo consejo que se brinde debe estar ajustado a la palabra del Señor. Debe estar ajustado a la voluntad de Dios. Y de esa manera, seguramente si hay una voluntad, si hay ánimo conciliatorio, todo se va a arreglar. ¿Sí? No importa la diferencia, no importa el motivo, la causa, la razón por la cual se haya roto esa amistad, esa relación. Dice que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones, ¿sí? A la que asimismo fuimos llamados, un solo cuerpo, y sed agradecidos, termina diciendo el Señor. Entonces, el octavo paso para encontrar la felicidad es ser perseguido. Esta de pronto no nos parece como lógico, ¿no? ¿Cómo así que para alcanzar la felicidad tenemos que ser perseguidos? Entendiendo que la palabra felicidad pues, se deriva de bienaventurado, ¿sí? Es una persona feliz, una persona gozosa, ¿sí? Que independiente de las circunstancias se mantiene firme en los propósitos de Dios. Y entendemos aquí la palabra del Señor de que cuando decidimos alinear nuestra vida y caminar en concordancia con Dios, eso no le gusta a muchas personas, especialmente al adversario, el enemigo, y comienza la persecución. En Mateo 5, del 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice, bienaventurados
sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y termina este precioso mensaje del Señor. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, mire que hay un premio, hay una bendición muy especial de parte de Dios cuando somos perseguidos, cuando somos calumniados, cuando somos insultados, ¿sí? Pero es algo muy importante, que esa persecución, que esa ofensa, que esa agresión no venga por causa de nuestro pecado, de hacer las cosas mal, sino por el contrario, esa bienaventuranza es para los que están haciendo las cosas correctas, agradando a Dios, y de esa manera el Señor se manifiesta. En segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estamos viviendo en un mundo muy hostil, un mundo que se ha alejado notoriamente de Dios, que se ha apartado de los principios divinos, que desconoce a Dios, que ha excluido a Dios, que le está dando más importancia a sus deseos, a sus placeres, a su lógica, a su razón y a su ego. Estamos viviendo en un mundo que se ha vuelto egocéntrico, ¿sí? Egocéntrico. Y se ha excluido a Dios. Entonces, ser perseguido no parece un honor para muchos, ¿sí? Y no lo parece. Pero en la octava bienaventuranza, Jesús le da a los perseguidos le da una promesa muy importante, muy especial, ¿sí? Una bendición muy grande, una promesa de tanta bendición, y es entender que el mundo está eh, convirtiéndose cada vez más en un campo hostil en relación con el cristianismo, ¿sí? De cómo ¿sí? Las ideologías que están sacando, poco a poco han ido excluyendo a Dios, ¿sí? Los principios bíblicos de Dios, imponiendo su razón, imponiendo su lógica, imponiendo sus deseos. Entonces, para el cristiano, el mundo se está convirtiendo en un campo muy hostil, muy peligroso. En muchos lugares es muy peligroso. De hecho, hay muchos cristianos que en este momento están siendo perseguidos, que en este momento están siendo agredidos por su fe. Muchos están muriendo, ¿sí? Cada día mueren personas por causa de la fe, de su fe en el Señor. Entonces, nuestra felicidad también radica en tomar el cumplimiento de la gran comisión. Porque ¿qué es la gran comisión? Es hacer la voluntad de Dios. Es cumplir con el mandato supremo que el Señor Jesucristo vino a darnos, ¿sí? Él antes de partir dejó este mandato, Mateo 28, del 18 al 20, nos dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato supremo, porque a través de la gran comisión se va a difundir el mensaje de salvación. A través de la gran comisión, de cumplimiento de la gran comisión, se va a poder establecer ese puente de reconciliación entre aquellas personas, aquel hombre, aquella mujer, aquella comunidad, aquella familia con el Señor. Recordemos que Jesucristo murió también por ellos. Entonces, trabajar por llevar a otros a los pies de Cristo, a la verdad del Evangelio, ¿sí? Es nuestra labor y nuestra función.
Entonces, frente a ser felices, al desafío de ser felices, de ser bienaventurados, la palabra de Dios nos marca la pauta para lograrlo, ¿sí? Es la única forma de poder sanar mi ser interior y dar cada paso es que creciendo, ¿sí? Cediendo precisamente el control de mi vida al Señor, entregándole el trono de mi corazón, ¿sí? Siéntate en el trono de mi corazón, le decimos al Señor en aquella oración de fe, ¿sí? Conduce tú mi vida. Quiero dejar de ser una persona egocéntrica para convertirme en un ser, en una persona teocéntrica o cristocéntrica para que Cristo sea el centro de mi vida. Entonces debemos cederle al Señor el liderazgo de nuestra vida. ¿Y qué es más importante cederle nuestro liderazgo al Espíritu Santo? Que Él sea el que nos dirige y nos gobierne y nos conduzca. Entonces, solo con una vida entregada, eh, sometida a Él, se podrá recibir la sanidad, se podrá recibir la implementación necesaria para poder disfrutar de la felicidad diseñada por nuestro Dios para nuestras vidas. El deseo de Dios es que seamos prosperados, que nos vaya bien. Tercera de Juan 2 dice, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces las bienaventuranzas, estamos resumiendo en el día de hoy, las bienaventuranzas describen características que son esenciales en el caminar de la vida cristiana. Entonces son rasgos que debemos interiorizarnos en nuestra vida hasta lo más profundo de nuestro ser y hacerlo nos va a cambiar. Nos va a cambiar la perspectiva de la vida, nos va a hacer diferentes de lo que éramos antes y el mundo nos va a rodear, ¿sí? El mundo nos va a rodear por eso. Recordemos la transformación que hubo en la vida de un hombre como Pablo, por ejemplo. Saulo de Tarso, que era un perseguidor, se sometió a la voluntad de Dios, se dispuso a hacer la voluntad de Dios desde un comienzo y el Señor lo transformó, lo implementó, lo capacitó, ¿cierto? Para que se convirtiera en instrumento de bendición en las manos de Dios. Entonces, si vivimos de acuerdo con las bienaventuranzas, entonces no nos vamos a mezclar con la multitud, ¿sí? Si vivimos un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, será imposible no destacarnos de aquellos que viven según las costumbres o las corrientes de este mundo. Hay que marcar la diferencia. Se marca la diferencia como la marcó José en Egipto, ¿sí? Temeroso de Dios. La marcó Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sí? La marcaron los discípulos del Señor cuando se convirtieron al Señor. Ellos comenzaron a marcar la diferencia y comenzaron a ser vistos como animales raros, ¿sí? Como una especie rara. Y por eso despertó en algunos, en muchos, admiración. Y muchos querían ser como ellos. En otros, causó ¿qué? Irritabilidad, animalversión, resentimiento. ¿Por qué? Porque estaban viviendo un estilo de vida completamente opuesto al que ellos estaban viviendo. Y en cierta forma eso no les gustaba, ¿sí? Y esta diferencia puede traer dificultades, ¿sí? Puede traer dificultades. El muchacho que en la universidad, que en el colegio, quiere vivir, ¿cierto? Piadosamente, con temor de Dios, cuidando su cuerpo, cuidando su vida. Para muchos eso algo opuesto a la corriente y entonces por eso viene la persecución, viene el bullying, viene la maldad, las agresiones a este tipo de personas, las burlas a las cuales son sometidos porque no hacen lo mismo que la gran mayoría hace.
porque se están saliendo del círculo vicioso, se están saliendo de esa corriente de pecado, de libertinaje, que está conduciendo a la juventud a la debacle. Y entonces se necesitan firmes convicciones para poderse parar firmes, ¿cierto? En cualquier situación. Entonces, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿sí? Dice que esta es la bienaventurancia final que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Y esta es una promesa de bendición para aquellos que por hacer lo correcto, ¿sí? Para hacer lo que es bueno, agradable delante de Dios, Jesús advirtió que sus seguidores iban a ¿qué? A ser perseguidos. Pues si a él lo persiguieron, si a él lo llevaron hasta la muerte, mucho más a nosotros, ¿sí? Dice él, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Él nos lo advierte, San Juan 15:20. Él nos hace esa advertencia. Luego, el que nos vendió o le vendió a usted la idea de que hágase cristiano, vuélvase cristiano y todo se le va a solucionar y la vida va a ser un color de rosas y un carnaval, ¿no? ¿Sí? Veamos entonces que la bendición en Mateo 10 es una promesa para los que son perseguidos por justicia, no por la justicia, no, porque son personas justas, porque son personas que hacen lo recto delante de Dios, no para los que son perseguidos por qué, por sus pecados, por sus delitos, por su falta de tacto, por su imprudencia, por su irresponsabilidad, ¿sí? Por su deshonestidad, por ser corruptos, ¿sí? Una persona que es perseguida por sus delitos, porque es mala gente, pues bien tiene merecido su persecución. Pero aquí no está hablando de ellos, está hablando de los que son justos, ¿sí? Entonces debemos estar seguros de que hablamos la verdad en amor, ¿sí? La verdad nos hará libres, recuerde. Y debemos hablar la verdad en amor y no de una manera equivocada, que nos va a poner ¿qué? En evidencia, en una manera negativa a nosotros o a aquellos que comparten nuestras creencias, que comparten nuestra fe. Entonces Dios no se impresiona si somos perseguidos, porque Él lo advirtió, ¿sí? Por algo que hemos hecho, si cuando lo hacemos eh, lo es lo correcto, ¿sí? Porque Él nos advirtió. En Primera de Pedro 2:20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecado sois abofeteados? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Qué tremendo. Es una bendición, diríamos, bastante extraña, bastante compleja de entender, pero no la podemos entender en nuestra lógica, en nuestra razón. Es el Espíritu Santo el que nos va a permitir comprender la profundidad que hay en esta promesa del Señor. Bienaventurados sois cuando os persigan, cuando os calumnien, cuando te hagan y te quieran matar. ¿Por qué? Por agradar a Dios. Entonces, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la promesa que el Señor nos da. De ellos es el reino de los cielos. ¿De quién? De los que son perseguidos por causa de la justicia, por hacer lo recto, por hacer lo que agrada a Dios. De la promesa para aquellos que son perseguidos por vivir de acuerdo a los caminos, al camino de vida de Dios. Es la misma promesa que se le hace a los pobres en espíritu. Es la misma. De ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu, los pobres de espíritu. ¿Sí? Es la misma promesa que está al principio de esta lista. Por ahí comenzamos. Entonces, el reino de los cielos es una de las principales promesas, o no, sino la más importante promesa que hay en la Biblia. ¿Sí? Que el Señor le dé promesa de que usted va a tener casa, carro, beca, tierras, riquezas. Eso se queda aquí.
Pero el reino de los cielos, ¿sí? Es una herencia eterna, es una herencia permanente. Y esa es la mejor promesa. Esa es la promesa. Y con esto comienza este discurso del Señor Jesucristo allí en el monte y con él termina. ¿Sí? Los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Y aquí, bienaventurados los que son perseguidos, ¿sí? Porque de ellos también es el reino de los cielos. De la profecía revela que Dios está llamando a las personas a que sean reyes y sacerdotes, ¿sí? En el reino más grande de todos los tiempos. Y eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 5, verso 10. ¿Sí? No será un reino temporal que se desvanece con el tiempo. ¿Sí? No será un reino que cada 4 años hay que elegir un rey, no. Es un reino eterno, ¿sí? Un reino permanente, ¿sí? No se desvanece con el tiempo o cuando es conquistado por un reino enemigo, un reino rival. ¿Sí? Va a acabar toda la tierra para siempre. ¿Sí? El profeta Daniel también en el capítulo 2, versos 44 y 45 también nos habla de ese reino. Entonces, creer en esta promesa hace posible soportar la persecución. Cuando sabemos que el premio y que el galardón es grande, soportamos la prueba. Así como el atleta, como el soldado, como la persona que lucha, ¿sí? Él tiene su mirada puesta en el galardón, en el trofeo, ¿sí? En el premio, y por eso se esfuerza, se sacrifica y hace todo lo posible por alcanzarlo. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es muy importante que entendamos cuál es la voluntad de Dios en este discurso, en esta predicación de las bienaventuranzas. Eh, como regla general, nadie quiere ser perseguido, ¿sí? Te quiere estar en paz, tranquilamente, en su casa, salir, que nada le ocurra. Aquellos que han respondido al llamado de Dios, ¿sí? Ahora, sin embargo, pueden manejarlo mejor acercándose eh, y concentrándose en la recompensa, ¿sí? En la recompensa de regocijarse con Dios cuando son considerados dignos de sufrir, ¿sí? Persecución por el nombre de Cristo. Que a usted lo persigan y que hablen mal de usted porque usted está agradando a Dios, eso representa una gran bendición para su vida, ¿sí? Pero cuando nos persiguen, ¿por qué? Por hacer lo malo, pues eso no lo merecíamos. Hechos 5, 40 y 41 nos dice la palabra de Dios, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Aquí está, mire, los discípulos fueron encarcelados, no andaban robando, no andaban delinquiendo, andaban ¿qué? Andaban predicando, enseñando, anunciando a Jesucristo. Y las autoridades les encarcelaron, ¿sí? Y los metieron a la cárcel. Y después de soltar, antes de soltarlo, los azotaron. Y les prohibieron terminantemente de que hablaran más, de que predicaran más. Y entonces dice que ellos se gozaron de haber sido azotados, ¿sí? Entonces dice que ellos se gozaron en la presencia, ¿sí? De Dios por haber sido azotados. Se regocijaron por eso, ¿sí? Y salieron, ¿qué? De la presencia del concilio, gozosos de haber sido, ¿qué? Tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Y inmediatamente, ¿qué hicieron? Comenzaron a predicar en la misma salida de la cárcel. Comenzaron a predicar. Porque ellos entendieron este mensaje de la bienaventuranza, de la felicidad que produce en el corazón, en el interior, el hacer la voluntad de Dios. Santiago capítulo
1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Produce qué? Paciencia. Entonces la persona promedio, la persona de común, no tiene esa relación cuando llega la persecución. Cuando llega la persecución se aflige, se entristece, se esconde, prefiere huir, ¿sí? Y para muchos la persecución debe ser evitada a toda costa, ¿sí? Como le dijeron al Señor, como Pedro le quiso decir al Señor. El Señor le había anunciado que tenía que ir a Jerusalén y que iba a ser perseguido y que iba a ser muerto. Y Pedro que le dice, Señor, en ninguna manera te acontezca eso. No, mira, Señor, no vayas allá. Quiso protegerle, pero con esas palabras se estaba oponiendo al plan de salvación. Y por eso el Señor lo reprendió duramente y le dijo, Satanás, ¿sí? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, ¿sí? Entonces Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Yo no sé si usted le ha tocado, ha vivido esta experiencia, que cuando usted abrazó la fe en Jesucristo, se levantaron enemigos y los primeros que se levantan muchos son los de la casa, ¿sí? Nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos traicionando la fe, la religión en la cual nacieron o abrazaron, ¿sí? Que muchos dicen que tropezarán y serán que entregados unos a otros, ¿sí? Y unos a otros se aborrecen. Hay gente, hay muchachos, hay personas que han tenido que, los han echado de sus casas porque se hacen cristianos. Y en muchos pueblos, en muchos países sucede eso. Muchos jóvenes cristianos que han estado, crecieron en una cultura quizá opuesta, una cultura musulmana, por ejemplo, eh, religión del Islam, entonces se constituyen enemigos y muchos hijos son desheredados y son apaleados, ¿cierto? Son torturados y muchos mueren. Muchos de sus padres aún los hacen ejecutar por traicionar supuestamente su fe. Entonces, una respuesta más común a la persecución es comprometerse, ¿sí? Es comprometerse y abandonar sus propios principios, ¿sí? Esa es una respuesta. Entonces, esa persecución lleva a que mucha gente se retire, niegue su fe, ¿sí? Esto fue ilustrado por el rey Saúl, quien desobedeció a Dios para ganar el favor del pueblo. Aquí está. Un ejemplo clásico de lo que puede estar viviendo un cristiano que no está firme en sus convicciones, que ante el miedo, ante la burla, prefiere más bien renunciar a su fe, negar su fe para congraciarse con el mundo, para no ser rechazado, para no ser perseguido. Saúl prefirió el favor del pueblo que hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, cuando comienza la persecución, a la gente le resulta fácil apresurarse a volver a la comodidad del mundo y abandonar el camino de Dios. No es fácil caminar con el Señor. ¿Quién le dijo? ¿Quién le compartió a usted que si usted es cristiano se le acabaron los problemas? No, antes vienen los problemas, vienen las dificultades, pero usted tiene que mirar el final y tiene que mirar la promesa, ¿sí? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué significa ser perseguido por causa de la justicia? La persecución puede tomar muchas formas. Incluye ser acosado o excluido por sus creencias religiosas, perseguido, señalado, criticado, ¿sí? El bullying, el matoneo, ¿sí? La discriminación. Los cristianos también han padecido un dolor insoportable y un gran grado de sufrimiento personal por la verdad de Dios. Eso siempre va a ser así. Usted mira el libro de Hebreos, ahí está lleno, capítulo 11, de personas que abrazaron la fe,
Y muchos de ellos dicen que murieron aserrados, azotados, apedreados, ¿sí? Pero dice sin haber recibido la promesa, lo prometido. ¿Cuál prometido? Las promesas terrenales. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían su mirada en el galardón, en el reino de los cielos. Y por eso gustosos fueron y padecieron. Los cristianos que fueron llevados al circo romano, allá para que fueran devorados por las fieras, por los leones, ¿sí? Muchos de ellos, ¿sí? Murieron allí, aserrados, golpeados, ultrajados, ¿sí? Entonces, en 2 Corintios, el apóstol Pablo escribió algunas de sus pruebas, sufrimientos, que van desde permanecer en prisión hasta ser golpeado, a ser apedreado. 2 veces lo apedrearon, ¿sí? Eh, pero todo lo hizo por amor a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Cada día muero, dice él. ¿Para qué? Para que viva Cristo en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso él lo expresaba. Una persona que tiene claras sus convicciones sabe que le van a perseguir, ¿sí? Sabe que le van a criticar, que le van a juzgar. Entonces todo esto nos ayuda ¿a qué? A permanecer, a seguir adelante, independiente de que se hayan levantado enemigos, perseguidores, ¿sí? Gente que quiere a toda costa hacernos mal. Pero mientras permanezcamos firmes en el Señor, entonces el Señor estará con nosotros. Y si aquí en la tierra nos dan palo, pues tenemos en el reino de los cielos la promesa, ¿sí? Del reino de los cielos. Así que de esta manera finalizamos pues este hermoso, esta hermosa serie de las bienaventuranzas, y vale la pena recordar esta enseñanza del Señor, tenerla en cuenta, porque son enseñanzas para la vida. Es un sermón práctico, es un sermón para aplicarlo a la vida. En un mundo lleno de maldad, de oscuridad, de anarquía, saber de que tenemos que marcar la diferencia. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, el privilegio grandioso, Señor, de estar contigo, Señor. De meditar, Señor, en tu bendita palabra, Señor. De meditar, Papá Dios de la gloria, en este mensaje tan profundo, tan lleno, Señor, oh Dios del cielo, de poder, Señor, que tú predicaste allí en la montaña, Señor. Y que todavía, Señor, cuando leemos el texto bíblico, Señor, oh Dios del cielo, viene a nuestra mente muchas cosas. Viene a nuestro corazón, Señor, quizá miedo, temor, oh Dios del cielo, de padecer lo que tú dices que se va a padecer por causa de la justicia, Señor, por causa de ser justos delante de ti, por causa de ser obedientes a tu palabra y a tu voluntad. Dígale, Señor, crea en mí convicciones firmes, Señor. Crea en mí, Señor Dios del cielo, esa seguridad, esa confianza en tu palabra, en tus promesas, Señor. Y no dejes que mi corazón se llene de temor al enfrentar, Señor, la burla y la persecución. Porque si esa persecución viene por causa de nuestro pecado, de nuestra irresponsabilidad, de nuestra inmadurez, pues no la merecemos, ¿sí? Porque eso es lo justo. Pero si somos perseguidos por causa de hacer lo recto, lo bueno, lo agradable delante de ti, no es lo justo, pero tendrá el agrado tuyo, Señor. Porque lo más importante es agradarte a ti. Y lo más importante es tener la mirada puesta en ti y en las promesas que tú nos has dado. Y la máxima promesa que tú nos das es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os insulten, os ofendan,
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Te digo que vuestro galardón será grande en los cielos, dice el Señor. Gracias, Dios del cielo, por todos aquellos que son perseguidos por causa del Evangelio. Dales fuerza, Señor. Dales denuedo de tu palabra. Y dales cada día, Señor, mayor decisión en sus corazones y valentía, Señor. La fortaleza del Espíritu, para que independiente de lo que pase, Señor, permanezcan firmes, permanezcan fieles a ti, Señor, oh Dios del cielo. Muchas gracias, Señor, por este día. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos que continúes con nosotros el resto de este día, que bendigas este fin de semana y nos permitas a las 6 de la tarde reunirnos otra vez a través de estos medios en nuestra iglesia virtual, Iglesia en Casa, donde vimos la experiencia maravillosa de adorar en familia a nuestro Dios. Bendiciones para todos y feliz día. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Les deseamos pues que tengan una excelente fin de semana y que recuerde que a través de las plataformas Teams, a través de Facebook y a través de YouTube tendremos nuestra reunión 6 de la tarde para que comparta con su familia, con sus amigos y entonces podamos estar, ¿cierto?, en nuestro tiempo de iglesia en casa. Bendiciones para todos. Hallelujah, 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 hallelujah.